Shalem para todos mis amados Ahin y Ajot, que Yahweh Ha Elohim les bendiga a todos. Hoy veremos un importantísimo tema en este capítulo 11 del calendario. Veremos el tema clave, el año torático del nacimiento del Mashiach. Este 11º capítulo es clave y aquellos que no lo vean se estarán perdiendo la pieza más fundamental del tiempo del Creador. En este capítulo vamos a calcular con las escrituras el año en que nació nuestro Mashiach Yahshua. El año de su nacimiento está asociado a la edad que vivió el patriarca Matusalén. Van a ver que todos los años toráticos van a desembocar directamente en un año jubilar clave. ¿Cuál es ese año jubilar clave? Precisamente hoy lo veremos. Ese año jubilar clave apunta a la obra más importante que hizo Yahshua por nosotros, y esa obra llegó a su consumación en el madero. También veremos en qué año torático el pueblo de Yasharel salió de Egipto, y finalmente veremos cuántos años el pueblo de Yasharel estuvo cautivo en Egipto. Todos esos detalles claves lo veremos en esta enseñanza. Sin más que decir, agarren sus calculadoras y viajemos en el tiempo y determinemos primero cuándo ocurrió el éxodo de Egipto. Para ello, vayamos al Excel. Bien, ya estamos aquí en el Excel. Ahora vamos a determinar en qué fecha torática ocurrió el éxodo de Yasharel, la salida de Egipto. Para ello vamos a usar la genealogía que tenemos en el libro de Bereshit. Con la ayuda de estas genealogías vamos a determinar exactamente desde la creación cuándo ocurrió el éxodo o la salida de los hijos de Yasharel de Misraín. Y para determinar la fecha torática en que ocurrió ese suceso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar aquí las genealogías, la edad en que cada patriarca engendró a su hijo. Sin más que decir, comencemos. Vamos a comenzar con Adán. Adán engendró a su hijo Set a la edad de 130 años. Aquí lo tenemos, el texto escritural, Bereshit 5:3, ahí nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí lo tenemos, vamos a apuntar ese dato de 130. Seguimos con el segundo patriarca. Set a la edad de 105 años engendró a su hijo Enos. Ahí lo tenemos. Enos, el tercer patriarca, engendró a su hijo Cainán a la edad de 90 años. Aquí lo tenemos. Sigamos ahora con el cuarto patriarca. Cainán a la edad de 70 años. Aquí estamos poniendo 70. A la edad de 70 años engendró a Mahalalel. Seguimos con el quinto patriarca. Mahalalel engendró a la edad de 65 años a su hijo Yared. Aquí también lo tenemos el dato, 65 años. Sigamos ahora con el sexto patriarca, Yared. Yared engendró a su hijo Enoc a la edad de 162. Ahí tenemos ese dato. Ahora pasemos al séptimo patriarca, Enoc. Enoc engendró a su hijo Matusalén a la edad de 65 años. Ahí estamos poniendo los versos para que ustedes puedan corroborar. Pasemos al octavo patriarca, Matusalén, a la edad de 187. Aquí lo tenemos. Engendró a su hijo Lamec. Pasemos al noveno patriarca, Lamec, a la edad de 182. Engendró a su hijo Noé. Ahí lo tenemos. Ahora pasemos al décimo patriarca, Noa. Aquí hay un pequeño detallito. Vamos a leer Bereshit 5:32. Ahí nos dice: y siendo Noa de 500 años, engendró a Shem, a Cam y a Jafet. Ahora preguntamos,
¿Acaso Noé habrá engendrado a los tres al mismo tiempo? ¿Será que Noé tuvo trillizos y engendró al mismo tiempo a Shem, Cam y Jafet a la edad de 500 años? No, eso sería imposible. La respuesta a este enigma lo hallamos en el siguiente verso. Vamos a pasar aquí, vamos a dejar pendiente esta edad y lo vamos a determinar con el 11º patriarca, y ahí se van a dar cuenta a qué edad Noah engendró a su hijo Shem. Ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a pasar al 11º patriarca. Shem a la edad de 100 años engendró a su hijo Arfaxad. Vamos a leer Bereshit 11:10. Ahí está la clave. Estas son las generaciones de Shem. Shem de edad de 100 años engendró a Arfaxad. Por eso estamos poniendo aquí 100. Shem a la edad de 100 años engendró a Arfaxad. Y aquí está la clave. 2 años después del diluvio. Vamos a hacer un pequeño gráfico para que ustedes se den cuenta. Vamos a hacer aquí una pequeña línea de tiempo. Vamos a poner aquí... Vamos a poner en este punto el nacimiento de Noah. Aquí vamos a ponerle ahí, vamos a ponerle Noah. ¿Y en qué año ocurrió el diluvio? Claramente la escritura dice, fue el año 600 de la vida de Noé. Por lo tanto, desde aquí hasta el diluvio, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó 600 años. En esta edad que tenía el patriarca Noah ocurrió el diluvio. Aquí vamos a poner de diluvio. Ahora el texto de Bereshit 11:10 nos menciona que Shem engendró a Arfaxad cuando tenía 100 años. Y el dato clave nos dice ahí, 2 años después del diluvio. Si el diluvio ocurrió aquí en el año 600 de la vida de Noé, entonces 2 años del diluvio sería el año 602 de la vida de Noé. Ahora, cuando Noah tenía 602 años de edad, ¿cuántos años tenía su hijo Shem? Tenía 100 años. Y a esa edad de 100 años engendró a su hijo Arfaxad. Entonces, vamos a restarle aquí 100 años y nos va a llevar al año del nacimiento de Shem. Restemos 602 menos 100. ¿Cuánto nos da? Nos da 502. A esta edad Noah engendró a su hijo Shem. Ahora sí, vamos a cerrar esto y vamos a poner ese dato. Por eso yo le puse aquí 502. Entonces lo hemos corroborado. ¿A qué edad Noah engendró a su hijo Shem? Fue a la edad de 502. Ya lo hemos visto. Ahora sigamos avanzando. El 11º patriarca Shem engendró a su hijo Arfaxad a la edad de 100 años. Ahí lo tenemos. Ahora pasemos al 12º patriarca Arfaxad. Arfaxad engendró a su hijo Sala a la edad de 35 años. Ahí está ese dato. Pasemos ahora al 13º patriarca Sala. Sala a la edad de 30 años engendró a su hijo Eber. Ahora pasemos al 14º patriarca Eber. A la edad de 34 años engendró a Peleg. Peleg a la edad de 30 años engendró a Reu. Reu a la edad de 32 años, aquí lo tenemos, engendró a Serug. Sigamos, Serug a la edad de 30 años engendró a Nacor. Nacor a la edad de 29 años engendró a su hijo Taré. Ahí lo tenemos. Taré a la edad de 130 años engendró a su hijo Abraham. Pero Bereshit 11:26 nos dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Aram. Otra vez nos presentamos con este mismo problema. No sabemos a cuál de los tres Taré engendró a los 70 años. Si fue a Abraham, si fue a Nacor o fue a Aram. Para determinarlo vamos a ir a Bereshit 11:32. Vamos a buscar aquí Bereshit. Ahí lo tenemos, Bereshit
11 y 32, verso 32. Aquí vamos a leer la versión Kadosh. Ahí nos dice: y todos los días de Taré en Harán fueron 205 años, y Taré murió en Harán. Ahora fíjense en esta edad. Taré tenía 205 años cuando murió. ¿En dónde? Murió en Harán. Este dato clave vamos a utilizarlo para calcular a qué edad Taré engendró a Abraham. Para ello vamos a leer un verso más. Recuerden esto, que Taré murió en Harán. Ahora vamos a ir a Bereshit 12:4. Bereshit, voy a buscar aquí 12 del 1 al 4. Vamos a leer ahí. Nos dice: ahora Yahweh dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, y yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás bendito. Aquí Yahweh le está haciendo una promesa a Abraham. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Así que Abraham salió como Yahweh le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad. Aquí está la clave, 75. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Ahí lo tenemos. Ahora sí vamos a determinar a qué edad Taré engendró a su hijo Abraham. Vamos a poner aquí el nacimiento de Taré. Ahí vamos a poner Taré para guiarnos. Vamos a poner ahí Taré. Y aquí vamos a poner la edad de Taré. ¿Cuántos años tenía Taré cuando murió? Ya lo hemos leído en Bereshit. Tenía 205 años. ¿Dónde murió Taré? Murió en Harán. Y Bereshit 12:4 nos dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Eso quiere decir que Abraham salió de Harán cuando su padre había muerto, y en ese preciso momento Abraham tenía 75 años de edad. En este preciso momento, cuando Taré murió a la edad de 205 años. Entonces, si en este punto Abraham tenía 75 años, entonces, ¿qué pasaría si restamos 75 años a 205? ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 130 años. Y ahorita lo vamos a comprobar con la calculadora. Por tanto, ¿qué edad tenía Taré cuando engendró a Abraham? Tenía 130 años. Vamos a escribirlo aquí. Desde el nacimiento de Taré hasta el nacimiento de Abraham hay 130 años. Y aquí si le sumamos los 75 de la edad de Abraham, nos lleva a este mismo punto. 130 más 75 simplemente nos da 205. Sumemos, ahí lo tenemos. 5 más 0 es 5. 7 más 3 es 10. Llevamos 1. 1 más 1 es 2. Ahí lo tenemos, 205. Ya no vamos a tener que realizar ninguna comprobación con la calculadora. Ahí lo tenemos. Entonces preguntamos, ¿a qué edad Taré engendró a Abraham? Aquí lo tenemos. A la edad de 130 años. Este dato vamos a utilizarlo. Ahora sí vamos a cerrar y vamos a regresar al Excel. Ahí lo tenemos. Vamos a poner esa edad. Taré engendró a la edad de 130 años a Abraham. Ahora pasemos al patriarca Abraham. Abraham engendró a su hijo Isaac a la edad de 100 años. Bereshit 21:5 ahí nos dice. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Ahí lo tenemos. Colocamos ese dato. Ahora pasemos al patriarca Isaac. Isaac tenía 60 años cuando nació su hijo Jacob. Bereshit 25:26 nos dice, después salió su hermano Jacob, trabada su mano al calcañar de Esaú,
y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella, su esposa Rebeca, dio a luz a Jacob y Esaú, los cuales fueron mellizos. Ahora que ya lo tenemos, la edad de los patriarcas hasta Isaac, ya podemos calcular el año torático en que nació Jacob. Vamos a hacer simplemente una pequeña suma. Simplemente agarramos desde Adán y sumamos hasta el patriarca Isaac. A la edad de 60 años, él engendró a Jacob. Hacemos esta pequeña suma, aquí lo tenemos, 2168. Ese es el año en que nació Jacob. Vamos a hacer una pequeña comprobación, pero primero voy a borrar este dato y vamos a sumar desde Isaac hasta Adán. Ahí lo tengo seleccionado y vamos a poner aquí una pequeña suma. Ahí lo ponemos suma, ahí lo tenemos, lo ha sumado 2168. Esta es la fecha torática del nacimiento de Jacob. Desde la creación vamos a anotar esta fecha clave del nacimiento de Jacob, 2168. Aquí lo tenemos, nacimiento de Jacob, la fecha torática 2168. Ahí lo vamos a ir anotando para ir calculando. Ahí lo tenemos. Ahora, para seguir proyectando más fechas toráticas, necesitamos más datos cronológicos. Pero hemos llegado hasta el nacimiento de Jacob. ¿Qué datos más tenemos en el Tanakh? Tenemos el dato de la edad a la que Jacob entró en Egipto. Eso vamos a leerlo en Bereshit 47:9. Voy a buscar aquí Bereshit 47:9. Aquí lo tenemos, 47:9. Ahí vamos a leer. Nos dice aquí: y Jacob respondió a Faraón: los días de mi peregrinación han sido 130 años. Ellos han sido pocos y difíciles, y no alcanzan el número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Aquí vemos que Jacob le está respondiendo a Faraón en Egipto: tengo 130 años. Entonces preguntamos, ¿a qué edad Jacob entró en Egipto? Ahí lo tienen, 130 años. Y entonces, para saber el año torático de la entrada de Jacob a Egipto, ¿qué tenemos que hacerle al año torático del nacimiento de Jacob? Simplemente sumarlo esos 130 años. Sumemos. Tenemos 2168 más 130 y ahí lo tenemos. La fecha torática en que Jacob entra a Egipto, 2298. Ahora, para seguir proyectando esta fecha torática, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto tiempo duró la permanencia de los hijos de Yasharel en Egipto. Necesitamos saber este periodo. ¿Cuántos años habrán sido? ¿Habrán sido 200, 300, 400, tal vez 500? ¿Cuántos años fueron? La propia escritura lo revela. Vamos a ir aquí a las diapositivas y vamos a leer Shemot 12:40. Ahí nos dice: el tiempo que los hijos de Yasharel habitaron en Egipto fue 430 años. Cuando alguien lo lee este verso así a primera vista, puede pensar fácilmente que la esclavitud en Egipto duró 430 años, pero eso no es así. Acá le falta un pequeño dato. Acá simplemente dice que los hijos de Yasharel habitaron en Egipto, pero en realidad el verso original dice que los hijos de Yasharel habitaron en Canaán y Egipto, este periodo de 430 años. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Muy fácil, con la Torá Shomronit o la Torá samaritana. Vamos a ir a leer la Torá Shomronit en ese mismo verso, Éxodo 12:40. Aquí lo tenemos, lo hemos leído hace un momento, Éxodo 12:40. Pero ahora lo vamos a leer según la versión Shomronit.
Y aquí tenemos también el texto masorético. El verso 40 claramente menciona aquí, si se fijan, aquí menciona a Canaán y también menciona a Misrayim, Egipto. Ahí está en inglés. Los hijos de Yasharel moraron en Canaán y en Misrayim. ¿Cuánto tiempo? Aquí lo tenemos. Aquí está en inglés, pero acá dice 430 años. Pero ¿qué sucede en la versión masorética y en la mayoría de las Biblias? Ahí simplemente aparece Egipto, no aparece Canaán. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo quitaron Canaán? Como siempre, estos escribas masoretas, siempre tratando de manipular la escritura para que nosotros no podamos proyectar los años toráticos. Y ahí lo tenemos claramente, lo hemos comprobado, que los hijos de Yasharel pasaron 430 años en Canaán y Egipto. Acá le falta Canaán porque lo han quitado. Y para que no haya duda de la manipulación que hicieron, vamos a leer esta otra versión de Shemot 12:40. Ese mismo verso. Aquí nos dice la versión Kadosh. El tiempo que los hijos de Yasharel vivieron en Misrayim y en la tierra de Canaán. Fíjense, Misrayim y Canaán. Fue de 430 años. Ahora sí, regresemos al Excel para seguir proyectando los años toráticos. Ahora que ya sabemos que los 430 años corresponden a la estadía en Canaán y en Egipto, ¿y cuándo comienzan a correr esos 430 años? ¿Cuándo comienzan a correr? Comienzan a correr cuando Abraham entra en Canaán. ¿Y a qué edad Abraham entró en Canaán? Ya lo hemos leído en Bereshit 12:4. Ahí nos dice: así que Abraham salió como Yahweh le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando él salió de Aram. Ahí lo tenemos claramente. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram y ese año entró en Canaán. Por tanto, ¿cuándo comienza a correr esos 430 años? Comienza a correr cuando Abraham entra en Canaán. ¿Y a qué edad entró? A la edad de 75 años. ¿Y qué sucedió cuando Abraham tenía 75 años? Sucedió el pacto de Abraham con Elohim. Yahweh le dice a Abraham: vete del país, lejos de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Y de ti haré una grande nación y te bendeciré, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa promesa ocurrió justo cuando Abraham tenía 75 años de edad, cuando salió de Aram y entró en Canaán. Por tanto, los 430 años comienzan a correr a partir del pacto de Yahweh con Abraham, cuando Abraham tenía 75 años. A partir de ahí comienzan a correr los 430 años. Y ese dato vamos a corroborarlo con una declaración del propio Shalya Shaulo. Aquí vamos a leer Gálatas 3, versos del 16 al 17. Ahí nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, este pacto que le fue dado a Abraham, ya vimos que ocurrió cuando Abraham tenía 75 años. Sigamos leyendo. La Torá que vino 430 años después. ¿Después de qué? Después del pacto de Abraham. No la abroga para invalidar la promesa. Con este dato clave, ahora sí regresemos aquí al Excel. Entonces reafirmamos
que los 430 años comienzan a correr a partir del pacto de Yahweh con Abraham. A partir de este pacto hasta la salida de Egipto hay 430 años, y en este mismo año de la salida de Egipto fue dada la Torá. Por eso dice aquí la Torá que vino 430 años después. Ahora que ya tenemos ese dato clave de los 430 años de la permanencia en Canaán y en Egipto, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumarle al año torático del pacto de Abraham. Le sumamos 430 años y eso nos va a llevar exactamente a la fecha de la salida de Egipto o el Éxodo. Entonces determinemos el año torático del pacto con Abraham. Recordemos que Abraham a la edad de 100 años engendró a su hijo Isaac. Entonces vamos a determinar en qué año torático nació Isaac. Para ello simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar desde Adán todas las genealogías hasta el nacimiento de Isaac. Cuando Abraham tenía 100 años, ahí lo tenemos, la suma 2108. Para comprobarlo, aquí ponemos, vamos a poner aquí suma, ahí lo tienen, la suma 2108. Este año 2108 es el año torático en que nació Isaac. Aquí vamos a ponerle nacimiento de Isaac. Corresponde al año 2108. Ahí vamos a anotarle 2108. Vamos a agrandarle un poquito para que nos demos cuenta. Ahí lo tenemos. Ahora, para saber el año torático del pacto de Abraham, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente a este año del nacimiento de Isaac tenemos que restarle 25 años. ¿Por qué? Porque si se fijan, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y si retrocedemos 25 años atrás, ¿qué edad tendría Abraham? Tendría 75. ¿Y qué ocurrió cuando Abraham tenía 75 años? Ya lo hemos visto. Salió de Aram y entró en Canaán. Ese año Yahweh le dio la promesa. Por tanto, ¿qué tenemos que hacerle al año del nacimiento de Isaac? Simplemente restarle menos 25. Ahí vamos a hacer una pequeña resta. Vamos a tomar esta cantidad y lo restamos 25 años. Eso nos llevará directamente al año torático del pacto de Yahweh con Abraham. Ahí lo tenemos en el 2083. Yahweh hizo pacto con Abraham cuando Abraham tenía 75 años de edad. Ahora sí, determinemos la fecha torática de la salida de Misrayim. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos visto, tenemos que sumarle simplemente 430 años. Ese periodo existe entre el pacto de Abraham y la salida de Egipto. Eso lo hemos leído aquí en Gálatas 3:16. Ahora sí vamos a regresar y simplemente vamos a sumarle. Agarramos esta fecha torática 2083, le sumamos los 430 años y ahí lo tenemos. ¿Cuál es la fecha torática de la salida de Egipto? Aquí lo tenemos, 2513, y lo estamos determinando. Todá Abba Yahweh. Ahora, a partir de estas fechas toráticas podemos conocer con precisión cuánto duró la cautividad del pueblo en Egipto. Simplemente, ¿cuánto duró este periodo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una pequeña resta entre esta cantidad, 2513 menos 2298. Hagamos esa pequeña resta. Ahí hacemos una pequeña resta. Tomamos este dato y le restamos esta fecha torática. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto tiempo duró la cautividad en Egipto? Ahí lo tienen, duró 215 años. Y este dato 215 lo podemos utilizar para poder corroborar esta fecha torática de la salida de Egipto, 2513. Recuerden esto, que el pueblo de Yasharel estuvo cautivo en Egipto 215 años. Vamos a utilizar ese dato y vamos a corroborar por este otro método.
Para hacer la corroboración, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a partir de esta fecha torática base del año del nacimiento de Isaac. Y eso ocurrió cuando Abraham tenía 100 años de edad. Esto también ya lo hemos determinado. Simplemente aquí hacemos una pequeña suma. Ahí lo tenemos. Aquí nos dice 2108. Esa es la suma. Ahora, para hacer la comprobación de la fecha torática de la salida de Egipto, ¿qué tenemos que hacer a este año torático del nacimiento de Isaac? Simplemente tenemos que sumarle los 60 años. Y este 60 corresponde a la edad que Isaac tenía cuando engendró a su hijo Jacob. Luego le sumamos los 130 años que Jacob tenía cuando entró en Egipto. Esta suma, ¿cuánto nos va a dar? Simplemente sumemos 2108 más 60 más 130. Recuerden estas dos cifras. Vamos a hacer aquí la suma. Vamos a hacer la suma algebraica. Vamos a tomar el año del nacimiento de Isaac. Lo vamos a sumar 60 años, la edad que tenía Isaac cuando engendró a su hijo Jacob. Luego le sumamos los 130 años que tenía Jacob cuando ingresó a Egipto. Luego le sumamos los años de la permanencia en Egipto. Ya lo hemos determinado. ¿Cuánto fueron? Fue 215 años y esa pequeña suma nos lleva al año torático de la salida de Egipto, 2513. Por los dos métodos lo hemos comprobado. Con este método el año de la salida de Egipto, 2513. Y con este otro método también nos da 2513. Ahí lo tienen, Yadidim. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué les parece? Lo hemos determinado, la fecha torática de la salida de Egipto, y a partir de este dato clave vamos a seguir proyectando las fechas toráticas hasta llegar al año del nacimiento del Mashiach y también al año de la muerte del Mashiach. Toda gratitud a nuestro Abba Kadosh Yahweh. Ahora sí, regresemos a las diapositivas y vamos a terminar esta primera parte leyendo un pasuk. Yirmeyá 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice Yahweh el poderosísimo. Vamos a continuar con la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora vamos a ver del Éxodo a la construcción del templo de Salomón. Ahora que ya tenemos calculado con precisión el año de la salida de Egipto, entonces podemos proyectar con facilidad el año en que se empezó a construir el templo de Yahweh en Jerusalén. Para ello, el libro de los Reyes nos da el dato exacto en que Salomón comienza a edificar la casa de Yahweh. Leamos el texto. Primera de Reyes 6:1, ahí nos dice: en el año 480, después que los hijos de Yasharel salieron de Misrayim, de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Yasharel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él, Salomón, a edificar la casa de Yahweh. Conociendo el periodo que hubo entre el éxodo y el inicio de la construcción del templo de Elohim, fácilmente podemos proyectar el año torático exacto en que Salomón comienza a edificar la casa de Yahweh. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una simple suma algebraica. Sumemos
3 más 0 es 3, 1 más 8 es 9, 5 más 4 es 9 y 2 más 0, aquí no hay nada, 2 más 0 es 2, ahí lo tenemos, 2993. Ahí lo tenemos claramente, la fecha torática exacta en que Salomón comienza a construir la casa de Yahweh. Ese dato lo vamos a utilizar más adelante. A partir de esta fecha torática vamos a seguir proyectando más fechas hasta llegar al año del nacimiento del Mashiach y al año de su muerte o sacrificio. Pero eso lo haremos en Excel dentro de un momento. No se desesperen, Yadirin, vamos a ir con calma. Ahora, antes de entrar de lleno a hacer los cómputos numéricos, primero tenemos que entender ciertos conceptos claves para meternos directo a calcular los años toráticos. El concepto más clave para entender el año del sacrificio del Mashiach es saber qué es el jubileo. Pero algunos dirán, ¿qué tiene que ver el jubileo con el año de la muerte de Yahshua? Tiene muchísimo que ver, más de lo que te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque el jubileo es año de liberación. ¿Y quién nos liberó de las garras del pecado y de la muerte? Fue nuestro Mashiach, príncipe Yahshua HaMashiach. Para entender el año jubilar, leamos la Torá y sabremos el significado profundo del año jubilar. Levítico, Vayikra 25 del 8 al 13 nos dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, el shofar, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, en el día de la expiación, Yom Kippur. Haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra y consagraréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, el año 50. Kadosh será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Un jubileo en términos matemáticos es un ciclo de 50 años. Luego de las 7 semanas de años viene directamente el año jubilar. Y este año jubilar, fíjense muy bien que está asociado a la libertad. Por eso nos dice el texto: y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. ¿Por qué dice pregonaréis libertad? Porque el jubileo es un año de liberación. En ese año se liberaba a todos los esclavos que a causa de su pobreza se habían vendido a sus hermanos como esclavos para poder sobrevivir. El jubileo también es un año de perdón de deudas, y la tierra también tenía su descanso en ese año. Nadie sembraba ni cosechaba. Y finalmente en el jubileo todos regresaban cada uno a su propia posesión. Es decir, cada persona recuperaba sus terrenos que había vendido. Todos esos detalles lo trataremos en otro capítulo aparte. No se puede comprimir todo en un solo capítulo, porque si fuera así nos saldríamos del tema principal. Y el tema principal de este capítulo es determinar el año torático del nacimiento del Mashiach y su año de sacrificio. En otras palabras, este capítulo 11º es netamente numérico. Por eso no vamos a profundizar en el tema del jubileo, sino solamente vamos a ver la esencia del año jubilar. ¿Y cuál es la esencia del año jubilar? Es la libertad. Y a ese año de libertad se le conoce como el año agradable de Yahweh. Y precisamente Yahshua, el Mashiach, vino a pregonar ese año agradable.
Nuestro Mashiach, después de hacer su Tebalá, volvió a Galilea investido por el poder del Ruach HaKodesh y anunció en la sinagoga de Nazaret el año agradable de Yahweh. Lucas 4, versos del 17 al 19 nos dice: y se le dio el libro del profeta Yeshaya a Yahshua, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Ruach de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Yahweh. No cabe la menor duda que el Mashiach estaba anunciando el año jubilar en la sinagoga de Nazaret. ¿Cuál será ese año jubilar que Yahshua anunció? Precisamente en un momento lo determinaremos. Pero antes, fíjense que el Mashiach anunció la libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Somos nosotros que estábamos cautivos en el pecado. Éramos como esclavos siguiendo al pecado. Por eso Shaulo decía: ¿no sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién estábamos obedeciendo? Al pecado. Cada vez que pecábamos nos hacíamos más esclavos del pecado, y a causa de eso nos volvíamos cada vez más y más esclavos de Hasatán, el padre de todo pecado. Yahshua el Mashiach vino a darnos la liberación del pecado. Él rompió nuestras cadenas que nos ataban al pecado. Y por la obra que Él consumó en el madero, ahora somos libres en Yahshua. Tenemos la libertad de acercarnos a Yahweh y deshacernos de toda esclavitud que nos ataba al pecado. De ahí que el año jubilar constituye un año de liberación. Y de hecho el Mashiach anunció el año jubilar o año agradable de Yahweh durante 3 años y medio que duró su ministerio terrenal. Y al final de su ministerio, el año jubilar llegó a su plena consumación con el sacrificio de Yahshua en Pesaj. Teniendo en claro todos estos conceptos, ahora sí determinemos el año torático del nacimiento y el año torático del sacrificio de Yahshua. Sin más que decir, vayamos al Excel. Bien, ya estamos aquí en el Excel nuevamente. Ahora vamos a determinar el año torático del nacimiento del Mashiach. Para ello vamos a partir de la fecha torática base, el 2993, que lo hemos determinado. En esta fecha torática, Salomón comienza a construir o edificar el templo de Yahweh. ¿Y cuánto tiempo demoró Salomón en construir la casa de Yahweh? Vamos a leer este texto, Primera de Reyes 6:1. Y también vamos a leer el último verso, el verso 37 y 38. Ahí está la respuesta. Ahí el texto nos dice: era el año 480. Esto ya lo vimos, solo vamos a leer un poco para entrar en contexto. Era el año 480 después que los hijos de Yasharel habían dejado la tierra de Misrayim. Y esto es lo que nos interesa. En el 4º año del reinado de Salomón, Salomón comenzó a edificar o construir la casa de Yahweh. ¿Y cuándo lo terminó? La respuesta está más adelante, aquí en el verso 37 y 38. Ahí nos dice: el cimiento de la casa de Yahweh fue echado en el 4º año, en el mes de Sif, en el 11º año. Y aquí está la clave. El 11º año, Salomón termina de edificar la casa de Yahweh.
Aquí hacemos una pequeña resta. Si Salomón terminó en su 11º año y comenzó en su 4º año, entonces ¿cuánto tiempo demoró Salomón? Ahí lo tenemos, una pequeña resta nos da 7 años. 11 menos 4 es 7. Por eso nos dice aquí, así que duró 7 años construyéndola Salomón, el templo de Elohim. Con ese dato clave regresemos aquí al Excel y vamos a poner ese dato, 7 años. Vamos a agrandarle ahí un poquito. Ahí lo tenemos, 7 años duró la construcción del templo de Elohim. Ahora sí, para determinar el año de la inauguración del templo de Salomón, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente a esta fecha torática le sumamos estos 7 años que determinamos, nos da 3000. Y esta es la fecha torática en que Salomón terminó de edificar la casa de Yahweh. Y este mismo año Salomón lo inauguró el templo de Yahweh, lo dedicó. ¿En qué fecha? Justo durante la festividad de Sukkot, el 15 del 7º mes. Salomón dedicó el templo de Yahweh por 7 días, desde el 15 hasta el día 21. Esos son los 7 días que dura la fiesta de Sukkot. En ese periodo, Salomón dedicó el templo a Yahweh. Luego, el día 22 del 7º mes, Salomón hizo solemne asamblea. El 22 es Shemini Atzeret, así que Salomón hizo la solemne asamblea en ese día. Salomón dedicó el templo de Yahweh en el año 3000. Pero ¿por qué Salomón habrá dedicado el templo de Yahweh en este preciso año, el 3000? ¿Por qué? Porque este año 3000 es un año jubilar. Más precisamente es el jubileo número 60. ¿Y cuánto tiempo Yahweh le dio a la humanidad para que la humanidad esté aquí en la tierra? ¿Cuánto tiempo le dio? Le dio 120 jubileos. ¿Y 120 jubileos a cuánto equivale? Equivalen exactamente a 6000 años. Ahora, fíjense que la inauguración del primer templo de Salomón está ocurriendo justo a la mitad del jubileo 120. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón es figura y sombra del templo milenial. ¿Y cuándo se va a inaugurar el templo milenial? Se va a inaugurar el jubileo 120, en este caso el año 6000. Ahora, con la ayuda de la Dabar, con la ayuda del Tanakh y las escrituras, hemos podido determinar con precisión hasta esta fecha torática del 3000. Pero preguntamos, a partir de esta fecha, ¿podremos seguir proyectando los años toráticos hasta llegar al año del nacimiento del Mashiach y también al año de la muerte del Mashiach? ¿Podremos seguir proyectando? Va a ser un poco difícil, ya que en el Tanakh no tenemos más datos cronológicos claves explícitos que nos digan tanto tiempo pasó desde la inauguración del templo hasta el año del nacimiento del Mashiach. No tenemos ese dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? Tal vez nos vamos a resignar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no se pongan tristes porque Yahweh nos dejó una pista clave en el Tanakh. Nos dejó la edad de los patriarcas en su genealogía. Y con la ayuda de este texto de Bereshit 5:27, la edad de Matusalén, ahí nos dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ahora se estarán preguntando algunos, ¿pero qué tiene que ver Matusalén en todo esto? Tiene mucho que ver. Con esta edad vamos a poder determinar el año del nacimiento del Mashiach. ¿A partir de qué? A partir de la inauguración del templo de Salomón. Ahorita lo vamos a ver, no se desesperen. Vamos a ir con calma nomás. Antes de entrar a hacer el cómputo numérico, vamos a ver un pequeño método alternativo que podríamos utilizar para determinar el año del nacimiento del Mashiach. ¿Cuál es ese método alternativo?
es utilizar la fecha romana. Por ejemplo, como nosotros ya tenemos establecido el año torático de la construcción o el inicio de la construcción del templo de Salomón, entonces podríamos ir a ver algunas fuentes históricas como Wikipedia y otras fuentes y podríamos determinar en qué año romano Salomón reinó y cuál es su cuarto año de reinado. Conociendo ese dato, podríamos proyectar, podríamos sumar esa fecha romana y podríamos llegar al año del nacimiento del Mashiach. Pero esas fechas romanas antes de la era común no nos va a proporcionar la confiabilidad que necesitamos. Para que ustedes se den cuenta, vamos a ir aquí a la enciclopedia y vamos a leer un poco acerca de Salomón. Lo que nos interesa es su año de reinado. Ahí nos dice: Salomón comenzó a reinar en el año 965 antes de la era común. Reinó hasta el 928 antes de la era común. Eso nos dice aquí la enciclopedia, pero vamos a ir a esta otra fuente y vamos a ver en qué año reinó Salomón. Vamos a leer este libro, Introducción Histórica y Crítica al Estudio del Antiguo Testamento, por William Henry. Vamos a leer aquí en su página 27. Aquí lo tenemos. Vamos a leer el reinado de Salomón. Ahí nos dice: Salomón reina 40 años. ¿Y cuándo comienza a reinar? Según esta fuente lo data en el 1016 antes de la era común. Vamos a retroceder aquí a la enciclopedia. ¿En qué fecha lo databa el reinado de Salomón? Ahí lo tienen, 965. Y comparamos con esta otra fuente. Ahí lo tenemos, 1016. Hay una diferencia aproximadamente de 50 años. Entonces preguntamos, ¿vamos a utilizar la fuente romana para determinar la fecha torática del año del nacimiento del Mashiach? No, no vamos a utilizar la fecha romana. Vamos a utilizar la fecha torática y ahorita lo van a ver, el cómputo numérico. Primero vamos a hacer una pequeña aclaración aquí acerca de los años romanos. Los años romanos tienen una cierta incertidumbre, sobre todo cuando se trata de años que están antes de la era común. Ahí hay mucha incertidumbre. Para los años después de la era común, vamos a poner ahí la flechita. Para los años después de la era común, por ejemplo, para el año 1, 2, después de la era común y de ahí en adelante, las fechas romanas nos dan cierta confiabilidad porque hay registros históricos. No pasa lo mismo para los años antes de la era común, a partir del 1 y hasta el año 100 antes de la era común. Las fechas romanas podrían ser confiables, pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, para el año 700 antes de la era común? Si vamos atrás todavía, por ejemplo, al año 1000 antes de la era común y ahí vamos retrocediendo. Ahí las fechas romanas ya no son confiables, por eso es que no podríamos utilizar el reinado de Salomón. Según esta fuente, por ejemplo, 1016 y la enciclopedia nos bota en el 965 y a partir de estos datos podríamos determinar el cuarto año del reinado de Salomón y a partir de ahí empezar a sumar hasta llegar al año torático del nacimiento del Mashiach. Pero como dijimos, las fuentes romanas de los años antes de la era común no son tan confiables. Por eso no vamos a utilizar este otro método alternativo, el cual consiste en usar la fecha romana. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Ahí lo tienen, vamos a utilizar la propia Torá. Ahí está la clave. Yahweh nos dejó un dato clave, el cual es la edad de Matusalén. Pero muchos estarán preguntando, ¿pero qué tiene que ver Matusalén en todo esto? Tiene mucho que ver. Por ejemplo, preguntamos, ¿quién es el patriarca que vivió más edad sobre la tierra? ¿Quién vivió más? Vivió Matusalén. Adán vivió 930 años y murió.
Noa vivió 950 años y murió. Pero Matusalén fue el más longevo. Él vivió 969 años. ¿Y por qué Matusalén habrá vivido esta edad? Porque Yahweh quería dejarnos una pista clave para poder determinar el año torático del nacimiento del Mashiach. Hasta la inauguración del templo de Salomón, hasta ahí hemos podido calcular con precisión con el Tanakh el año torático. Y a partir de acá ya no podríamos hacer más proyecciones. Podríamos utilizar los años de reinado de los reyes y podríamos sumar y podríamos determinar en qué fecha torática fue la cautividad babilónica, y a partir de ahí ya no tenemos más datos. Necesariamente tendríamos que utilizar las fechas romanas. Por esa razón Yahweh nos dejó una pista clave en su Tanakh para poder proyectar el año del nacimiento del Mashiach. Ahora, para proyectar el año del nacimiento del Mashiach, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que tomar aquí la edad del patriarca, 969 años. Tomamos esa edad y lo sumamos aquí, lo sumamos a los 3000 años. Ahí ponemos 969 años que vivió el patriarca Matusalén. Luego, al año del nacimiento del Mashiach, le sumamos los 31 años faltantes que le hacen falta al 969 para que sea 1000. ¿Y por qué tenemos que llegar a 1000? Fíjense que la inauguración del templo de Salomón ocurre en una fecha clave, en un año jubilar, en este caso el 3000. Ahora les pregunto, ¿en qué año jubilar nuestro Mashiach Yahshua tendría que morir? ¿En qué año clave? Aquí está la respuesta en estas dos cifras. 969 más 31. ¿Cuánto nos da? Nos da 1000. Sumen esa cantidad al 3000. 3000 más 1000. ¿Cuánto les da? Les da 4000. Y en ese año torático clave, nuestro Mashiach murió. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Pesaj que quita definitivamente el pecado del mundo. Yahshua el Cordero nos liberó de la esclavitud del pecado. Recordemos que el año jubilar es un año de liberación. Y efectivamente en este año 4000 nuestro Mashiach nos liberó definitivamente de las garras de la muerte, de las garras del pecado. A partir del 4000 hasta el 6000 va a ocurrir el último éxodo o Shemot. Por ejemplo, el pueblo de Yasharel antiguamente sacrificó primeramente el cordero de Pesaj, luego salió de Egipto. Y nuestro Mashiach, como el cordero de Pesaj, tenía que morir primero para darnos la liberación. Y este último éxodo va a durar 2000 años hasta el jubileo 120. Ahí, en este jubileo 120, el Mashiach le pondrá punto final al pecado. Se estará cumpliendo la profecía de Daniel de las 70 semanas. Ahí el Mashiach estará trayendo la justicia perdurable. Estará sellando la visión y la profecía. Todo va a tener su consumación en el año 6000. Ahora regresemos a estas dos cifras, 969 y 31. Aquí hay un pequeño detalle. Yo les pregunto, ¿nuestro Mashiach habrá vivido 31 años exactos? Es decir, el Mashiach habrá nacido en otoño y luego habrá muerto en otoño para que se cumplan los 31 años exactos. Eso es imposible. Ya hemos determinado que el Mashiach nació en el año astronómico -2. Esto corresponde al año histórico 3 antes de la era común. Eso también ya lo hemos explicado en el capítulo anterior. Vea ese tema porque ese tema es clave para que usted pueda entender este siguiente capítulo. Si no, no lo va a comprender.
Ahora volvemos a preguntar, ¿nuestro Mashiach vivió 31 años exactos? No, porque el Mashiach nació en la festividad de Sukkot, en otoño de este año astronómico -2. ¿Y cuándo murió? Murió en la primavera del año 30 después de la era común. Eso también ya lo hemos sustentado con el anterior capítulo. Ahora les pregunto, del otoño del -2 a la primavera del 30 después de la era común, ¿hay exactamente 31 años? No, hay exactamente 31 años y medio. Para que lo puedan visualizar mucho mejor, vamos a poner aquí el año astronómico -2, el nacimiento del Mashiach. Y vamos a poner aquí el año 29, un año antes del año 30. Vamos a poner aquí el año 0. Estamos aquí en el método astronómico. Ahí sí se considera el 0. Ahora hagamos el cómputo. Desde el otoño del año -2, fecha en que nació nuestro Mashiach, al otoño del año 29, ¿cuántos años hay? Hagamos la suma. Del 0 al 29 hay 29 años. Del 0 al -2, ¿cuántos años hay? Hay 2. Entonces hagamos la suma. 2 más 29. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da 31 años exactos. Recordemos que el cómputo lo estamos haciendo de otoño del -2 al otoño del 29. Ahí hay 31 años exactos. Pero preguntamos, ¿nuestro Mashiach murió en otoño? No, él murió en primavera. Por tanto, ¿cuánto le falta al año 29 para llegar a la primavera del año 30? Recordemos que estamos aquí en el otoño del 29. ¿Cuánto tiempo le falta para llegar a la primavera del 30? Le hace falta medio año, porque nuestro Mashiach murió en la primavera del año 30. Ahí lo tenemos. Desde el otoño del -2 hasta la primavera del año 30 hay exactamente 31 años y medio. Y esta es la edad del Mashiach. El Mashiach no tenía 33 años cuando murió, como muchos afirman, porque el Mashiach no es un masón grado 33, no es un Illuminati, ni mucho menos es masónico. Por eso nuestro Mashiach nunca pudo haber muerto a la edad de 33 años. Los que enseñan eso, simplemente la luz no les resplandeció a ellos. Aquí lo tenemos. Nuestro Mashiach murió exactamente a la edad de 31 años y medio. Entonces preguntamos, ¿Matusalén habrá vivido 969 años exactos? No. Vivió 968 años y medio y los 31 años y medio faltantes para completar a los 1000. Ese periodo vivió nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque Adán pecó y con la entrada del pecado el hombre no pudo llegar al milenio. Se quedó en 969, el más longevo. Y nuestro Mashiach tenía que completar los 1000 años. Por eso el Mashiach vivió exactamente los 31 años y medio para llegar al milenio. Con estos datos claves que ya lo hemos determinado, ahora sí determinemos la fecha torática del nacimiento del Mashiach. Al año 3000, ¿qué tenemos que hacerle? Tenemos que sumarle 968.5. Ahí vamos a ponerle la mitad del año. El punto 5 es medio año. Ahí lo tenemos, los 968 años y medio que vivió el patriarca Matusalén. Ahora, para determinar la fecha torática del año del nacimiento del Mashiach, simplemente hacemos una pequeña suma algebraica. Agarramos los 3000 años y le sumamos este periodo de 968 años y medio.
Y ahí lo tenemos, la fecha exacta del nacimiento del Mashiach. ¿En qué año torático ocurrió? Ahí lo tienen, 3968.5. ¿Y por qué la fecha torática del nacimiento del Mashiach nos bota con .5? ¿Por qué no nos bota exacto? Porque recordemos que el Mashiach nació a la mitad del año, justo en otoño. Ahora, para que no haya duda, entendamos esto. ¿Cuándo comienza el año? ¿Comienza en la primavera o comienza en el otoño? Los judíos comienzan el año en el otoño. Ellos le llaman el 1 de Tishri y a partir de ahí empiezan a contar sus años. Pero el año del Creador comienza con la primavera. Por eso Yahweh le dijo a Moshe cuando estaba restaurando su tiempo torático. Le dijo a Moshe en Egipto: este será para vosotros el primero de los meses del año. Ustedes comenzarán su año el primero del primer mes. Y el primero del primer mes, ¿a qué estación está asociado? Está asociado a la primavera. Entonces, ¿cuándo comienza el año? Comienza en la primavera. Y por esa razón los cómputos toráticos se realizan de primavera a primavera. Vean, de la primavera del año 3000 a la primavera del 3968 hay exactamente 968 años cumplidos. Y este .5 o medio año se cumple de la primavera de este mismo año al otoño de este mismo año. Por eso es que aquí el cómputo nos bota con .5. Ahora sí, hagamos la comprobación. Tenemos que llegar al año 4000. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que agarrar esta fecha torática y tenemos que sumarle los 31 años y medio. Y 31 años y medio se representan numéricamente con .5. Ahí lo tenemos, el medio año. Ponemos enter y nos da el año 4000. Ahí lo tienen, de la primavera del año 3000 a la primavera del año 4000 hay exactamente 1000 años. Preciso. Vean cómo las matemáticas son exactas. Ahí lo tienen, Yadidim, lo hemos determinado finalmente, el año torático del nacimiento de nuestro Redentor. Y también el año de la muerte de nuestro Redentor, el cual ocurrió justo en el jubileo número 80. Multipliquen 80 por 50. ¿Cuánto nos da? Nos da 4000. ¿Y por qué el Mashiach murió en el año 4000? Porque Él es la Dalet. Él es la puerta. ¿Y qué valor numérico tiene la letra Dalet? Tiene el valor numérico de 4. Multipliquen 4 por 1000. Es 4000. Nuestro Mashiach Yahshua es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y cuándo fueron creados las lumbreras, incluyendo las estrellas? Fueron creados el cuarto día de la creación. Y nuestro Mashiach no pudo haber venido en otra fecha que no sea el cuarto milenio. Vean, el Mashiach nació en el 3968 y completó sus 31 años y medio justo en el año 4000, porque Él es la puerta. Él mismo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, el que entrare por mí saldrá y hallará pastos y descanso. Yahshua nos abrió la puerta para poder llegar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yahshua es la señal para poder corroborar el tiempo torático celestial. Él mismo lo dijo: yo soy el Aleph y la Tau. Y la letra Tau, ¿qué valor numérico tiene? Tiene 400, y 400 es múltiplo de 4. Nuestro Mashiach es la señal o Tau, por eso murió en el año 4000.
porque Él es la señal o Tau que anunció su venida desde la propia creación. Por eso las lumbreras fueron creados en el cuarto día de la creación, porque nuestro Mashiach iba a venir justo en el cuarto milenio. Todo indica que el número 4 es la llave para conocer los misterios del reino de Yahweh. Ahí lo tenemos, Yadirim, ¿qué les parece? Lo hemos determinado, la fecha torática del nacimiento y la muerte del Mashiach. ¿Qué les parece? Toda Abba Yahweh. Ahora sí, para terminar con la enseñanza, vamos a leer un pasuk y vamos a finalizar con la enseñanza de este Shabbat. Daniel 2:21 nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas. Y con Él, con Yahweh, mora la luz. A ti, oh Elohim de mis padres, te doy gratitud y te exalto, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Te damos gratitud a ti, oh Yahweh, porque has escondido todo esto a los sabios y a los entendidos, pero lo has revelado a los humildes, a aquellos que temen y exaltan tu nombre, porque así te agradó, oh Yahweh. Desde la perpetuidad hasta la perpetuidad, tú eres Elohim, y nada hay semejante a ti. ¿Quién no te temerá y exaltará tu nombre, oh Yahweh? Desde el siglo hasta el siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.